Y hay sectores que reciben de muy buena forma, recién lo contaba Leandro, por ejemplo, los mercados, este desembarco, esta llegada de Guillermo Francos a la jefatura de gabinete de ministros. Bueno, el ámbito político, por lo menos en el Senado, si bien todavía no se ven los resultados concretos, también valoran su tarea como uno de los exponentes del diálogo dentro de la Libertad Avanza. Le vamos a preguntar a Javier Timerman ¿qué repercusión está observando él? Javier es un analista económico, pero también político, un hombre, un intelectual que reúne a los dos mundos. Javier, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Queremos aprovechar esta síntesis que vos podés brindarnos sobre cómo se lo recibe hoy a Francos y por qué. Bueno, mira, lo curioso de yo, después de trabajar muchos años en los mercados y en Wall Street, una de las cosas que he aprendido es que las mismas políticas o los mismos nombres significan diferentes cosas en diferentes momentos. El mercado no toma un nombre en un momento de la misma manera que lo puede tomar en otro momento, o una política de la misma manera que la puede tomar en otras circunstancias. Si estaríamos ahora si esto sería el 10 de diciembre del año pasado y Franco sería jefe de gabinete, yo creo que el mercado hubiese sentido que el cambio no era lo suficientemente profundo, porque Franco es una persona política, es una persona que tiene una historia en la política argentina, y el mercado estaba buscando cambios drásticos. Ahora, 5 meses después o 6 meses después, sin haber aprobado ninguna ley, con Franco habiéndose desempeñado de manera muy satisfactoriamente como conexión política entre Milei y el establishment político, cosa que no es fácil. Me parece que es otro momento y como vimos hoy, y yo creo que el mercado entendió el momento que estamos pasando, la necesidad que tiene el gobierno de pasar ciertas leyes, de buscar ciertos consensos, y me parece que reconoce en Francos la persona adecuada para este momento, donde vemos un Javier Milei que, si bien sigue siendo confrontativo en muchos frentes, pero en la televisión, cuando habla, en los reportajes que da, cuando habla de la oposición, no habla con la violencia que hablaba antes, y lo vimos también reflejado en el acto en Córdoba el 25 de mayo, cuando tiró ciertas puntas para que la oposición, al menos la oposición dialoguista, se encuadre más en una negociación que lleve a buen puerto la legislación de varias leyes que el gobierno necesita, y me parece que Francos es la persona adecuada y el mercado así lo valora. Javier, ahora es interesante ver que de todas maneras, más allá de que hay cierto pragmatismo, por lo menos en estas últimas horas también en el presidente Javier Milei, en el Congreso todavía cuesta, ¿no? Cada firma, cada cambio, seguramente va a haber dictamen de mayoría, pero hay que trabajarlo mucho. De hecho, ya van casi para 6 meses para poder sacar una ley. Más allá de que el andamiaje complejo es el que ha propuesto la Casa Rosada. Es muy interesante ver esto, pero el gobierno no puede sacar leyes todavía, ¿no? Claro, es un poco lo que decíamos aquellos que creíamos que el camino correcto para la Argentina era un camino de consenso. Yo creo que el gobierno tenía más herramientas persuasivas para tener este tipo de políticas más de buscar ciertos consensos para pasar ciertas leyes 6 meses atrás. Claro. Pero dilapidó un poco esa luna de miel que generalmente dan los políticos y confrontó muy rápido. Y al confrontar muy rápido, bueno, corres el riesgo de que no te salga bien. Que de alguna manera la clase política diga, no, bueno, yo estoy dispuesto. En diputados, dentro de todo, le fue mejor. En senadores, que tienen una minoría donde el peronismo tiene más peso, claramente le cuesta más. Y ese es el peligro de ir por caminos donde después te van corriendo la cancha, el arco, perdón, te van corriendo el arco y estás siempre un poco corriendo de atrás. Entonces, yo creo que es muy importante frenar esta dinámica. Los mercados hoy en día
están exigiendo un poco eso. Es curioso porque cuando yo hablo con inversores, especialmente inversores en Nueva York, en Europa, antes te hablaban de, bueno, pero la Argentina es capaz de frenar el déficit, es capaz de frenar el gasto, es capaz de hacer ciertos ajustes que los mercados venían exigiendo desde hace mucho tiempo, y ahora cambió totalmente el discurso y te preguntan, pero ¿leyes? ¿Va a haber leyes? Claro. Y ahí es donde el gobierno se traba, porque la verdad que la Argentina tiene muchas asignaturas pendientes, no solo una. Entonces tiene que resolver muchos problemas. Uno de los problemas que tiene que resolver es la sustentabilidad de las políticas. Y cuando uno mira la palabra sustentabilidad, cuando uno analiza qué significa sustentabilidad de políticas, son políticas de largo plazo. Y para eso necesitas leyes, porque si no es muy fácil cambiar cuando cambia el gobierno. Javier. Entonces, me parece que es el momento adecuado, y yo no esperaría mucho tiempo más, para por lo menos dar algunos inicios de que en el Congreso tiene el apoyo necesario, por lo menos para hacer algunos cambios que se traduzcan en leyes. Javier, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Leandro Dario. Recién mencionaste que cuando hablas con inversores de afuera, extranjeros, te preguntan por la posibilidad de que sean aprobadas leyes, en este caso ley bases. ¿Vos crees que ese es el punto de largada para que empiecen a invertir en activos argentinos? Y en todo caso, si eso sucede, ¿qué impacto habrá sobre esos activos? Bueno, yo creo que se ha invertido, o sea, ha habido una inversión importante en activos financieros argentinos. Eso es una realidad porque nosotros, o sea, lo podés ver desde que asumió el gobierno, ha habido flujos hacia los papeles argentinos y ha habido inversión, y muchos fondos que en su momento pensaban, bueno, Argentina, la verdad quiero tener la posición más chica posible, han incrementado sus posiciones y hay un cambio de clima importante respecto a los activos financieros. Ahora, los activos financieros, como podemos ver cada vez que hubo turbulencias, son activos volátiles, o sea, así como como subieron, pueden bajar rápidamente. El dinero fluye muy rápido en este tipo de activos. Lo que la Argentina necesita es mantener el flujo de activos financieros para bajar el riesgo país. Vos mencionaste que estuvo bajando hoy, pero bajarlo mucho más. Pero para que lleguen los activos del tipo de inversiones genuinas que la Argentina necesita para crecer, falta mucho más, porque son inversiones que son de mucho más largo plazo, donde el inversor analiza temas que tienen que ver con la seguridad jurídica del país, con la capacidad de acceder a dólares, con la capacidad de acceder a financiamiento local, con un montón de cosas que hoy en día la Argentina quedó bastante lejos de ofrecer un panorama de certeza hacia aquellos que quieren invertir. Obviamente, siempre hay inversores de alto riesgo, incluso Venezuela recibe inversiones extranjeras de parte de empresas americanas, incluso con el boicot a empresas como Exxon que han pedido permiso para invertir. O sea que inversiones siempre pueden llegar. Ahora, si el gobierno no mejora su capacidad de traccionar políticamente en el Congreso, de buscar ciertos consensos, cosa de poder ofrecer ajustes en la legislación tributaria, reformas laborales, aunque sean mínimas, me parece que le va a costar más que los inversores, cuando analizan el riesgo argentino, digan, bueno, la verdad, por ahora prefiero esperar. Javier, hablando de inversores de afuera, en este momento está Javier Milei en Estados Unidos, en San Francisco, se va a reunir con CEOs de las mayores empresas tecnológicas del mundo, intentando justamente que lleguen inversiones en inteligencia artificial a la Argentina. Lo que te quería preguntar es si vos crees que eso es posible o si justamente por el cepo cambiario, la inseguridad jurídica y todos los problemas que recién mencionaste, lo ves como una posibilidad lejana en el corto plazo. Lo que pasa es que la Argentina ahí compite con un capital, con
compite con muchos, o sea, ¿qué es lo que la Argentina puede ofrecer? Puede ofrecer principalmente su capacidad, su mano de obra no es la palabra, pero es, o sea, la capacidad que tiene la gente acá, o sea, la gente puede ofrecer talento en empresas de tecnología. Claro, talento, exactamente. Y creo que ese es un valor agregado que la Argentina tiene de negativo todo lo que hablamos antes. Yo creo que estas empresas no se mueven de esa manera, no se mueven porque la Argentina esté pensando en un cambio que todavía es muy incipiente. Yo creo que lo que hace este tipo de viajes, y por eso yo estoy a favor de este tipo de viajes, no es necesariamente atraer inversiones de ese sector o de esos inversores, pero mejoran el ambiente de negocios. Si yo soy un empresario pequeño y estoy pensando tengo una sucursal en Argentina y estoy pensando en tal vez incrementar mi inversión en la Argentina, contratar gente, etcétera, me da cierta tranquilidad que el presidente se reúna con empresarios como Elon Musk, Zuckerberg, etcétera. No necesariamente porque ellos van a invertir, pero sino porque te dan mejoran la imagen del país, y eso es muy importante. Es todo un proceso que va a llevar mucho tiempo. En la Argentina es muy común decir, pero ¿cuándo van a venir las inversiones? Y no es un tema de, che, viajo y traigo inversiones. Ahora, Javier, hay otra cuestión también para tener en cuenta, y es que mientras se espera la definición en el Senado, que después vuelven los proyectos en la Cámara de Diputados, viene todo un periodo en el que el Poder Ejecutivo tendrá que promulgar la ley, mientras los inversores deciden si sí, si no, si los proyectos en realidad, por el margen de duración que tienen, por ejemplo, el RIGI, hasta aquí son 2 años, sirven a los que ya están instalados o a los que están por venir. La que está esperando también es la sociedad, ¿no? Que, como dice el presidente, ha recibido el ajuste más duro de toda la historia. A ese sector, ¿qué se le dice cuando ve que empieza a perder trabajo, que pierde el poder adquisitivo del salario, que las jubilaciones son muy difíciles, por cierto? ¿Cómo haces para contemporizar todas estas situaciones en un único escenario? Bueno, es que justamente, mirá, si vos analizás los gobiernos de Cristina, Macri y Alberto, los tres, en los tres estaba prohibido usar la palabra ajuste, porque creían que era malo. O sea, decir la palabra ajuste iba a traerles problemas políticos. Entonces, incluso Macri evitaba usar esa palabra, incluso en los debates presidenciales evitó usar esa palabra. Y sin embargo, Milei dice, yo soy el más grande ajustador que hubo en el mundo. Nadie en el mundo ajustó como yo. Lo ve como algo que... Y la gente, hay un sector importante de la gente que dice, la verdad me parece muy bien. Y es la gente que más está sufriendo ese ajuste. Por eso, ¿qué le decís? ¿Qué le decís a los sufrientes, a esta gente que está sufriendo con las consecuencias del ajuste? Claro. ¿Qué le decís ahí? Es una carrera, es muy difícil. Es muy difícil en finanzas, es muy difícil cuando se habla de mercados, de inversiones, saber cuál va a ser el punto de quiebre. Claro. Es muy difícil. Entonces, hoy en día la sociedad está bancando este tipo de ajuste que para mí es feroz. Es un ajuste que si vos lo hubieses mencionado y si vos hubieses dicho, mira, yo vengo a ajustar, hacer esto, esto y esto, yo creo que no te hubiesen creído que hubiese sido posible. Por mucho menos ha habido muchos signos de oposición fuerte a presidentes que han tratado, ministros de Economía que han tratado de hacer este tipo de ajustes, porque es una guerra a la inflación que va directamente dirigida a crear una depresión económica para bajar la inflación, cosa que muchos países no se animan a hacer. Pero el humor social, la capacidad de tolerancia de una sociedad, es muy difícil pronosticar cuál va a ser el momento de quiebre. Bueno, entonces, la economía va... No lo vamos a pronosticar. Yo lo que creo es que se va a empezar a necesitar muy prontamente dar ciertos inicios
de que más allá del ajuste hay otras políticas que se están desarrollando, hay otras formas de buscar mejorar el clima de negocios, pasar ciertas leyes y le mejoran la calidad de la vida a la gente. Vamos a ver qué pasa entonces mañana en el Congreso y posteriormente con el debate en el recinto sobre bases y paquete fiscal y ver si esto de alguna manera ayuda a avanzar o si eventualmente hay un plan B. Pero esto te lo dejo para la próxima. Javier Timmerman, analista político y financiero, esta noche aquí en Noticias a las 20:30. Te agradecemos mucho el ida y vuelta. Chao. No, gracias por invitarme. A vos. Y vamos a hablar